A partir del capítulo, a partir del capítulo 15 de Génesis en adelante, ¿sí? El capítulo 15 dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Y de ahí sigue hablando Dios, eh, en el cual él quiere cumplir la promesa y quiere hacer el pacto, ese pacto que se hace entre un padre y un hijo, ¿sí? Él quería dejar una herencia. Sabemos que Abraham no tenía hijos, que era él avanzado en edad, su esposa era avanzada en edad, y era algo imposible. Eh, entonces, Dios habla con él, se acerca. eh, Recuerden que antiguamente había estado el suceso eh, en el cual él había librado a Lot, a la familia de Lot, y, eh, y antes cuando había algún motín de alguna guerra, se le daba el motín, esa herencia como un premio a la persona, y en este caso Abraham no quería recibir nada porque él sabía que su bendición venía de Dios y quería reconocer que el Dios Todopoderoso era el que le iba a proveer de todas las cosas. Entonces, a partir de ahí, se veía un Abraham triste, un Abraham afligido, y era precisamente por esto, porque él no podía tener descendencia, y él tenía un siervo, Eliezer, que era de mucha confianza, era su mayordomo fiel, y él decía que pensaba que toda su herencia le iba a dejar a este varón, pero Dios le había dicho que no. El Señor le había prometido eh, que su generación sería así como contar las estrellas del cielo, no tendrían fin, ¿sí? Y dice la palabra que él le creyó a Dios y fue contado por justicia. Es como que la frase creyó en Jehová significa literalmente se apoyó sobre Jehová, puso su futuro en manos de Dios, ¿sí? De este Dios que hacía milagros, de este Dios que él estaba conociendo y que se agradaba en que fuera así, ¿no? Y en el capítulo siguiente, en el capítulo 16, habla más que nada de lo que era Sara. Sara era una mujer estéril. En aquel tiempo la mujer que era estéril era como que había recibido una maldición. Y también había una tristeza grande en su corazón. Y ella quería, yo pienso, no me pongo en el lugar de la mujer, cuando hay una mujer que quiere ser mamá, que quiere tener hijos. Yo realmente con estos pasajes que he leído, eh, así les cuento, abro mi corazón. Tengo una amiga que viene hace años clamando por un hijo. Y yo meditaba también en la palabra y me ponía en el lugar de mi amiga y me ponía en el lugar de Sara, de decir, el anhelo, nosotras las que somos mamás, sabemos lo que significa tener un hijo. Y en aquel tiempo ella quería, no sé si decirlo, pasar por sobre la voluntad de Dios, pero ella quería acelerar ese plan, ella quería acelerar esa promesa, ella quería ver al hijo que Dios le había prometido de alguna manera rápido. Entonces, como que en ese, entre comillas, intentar ayudar a Dios, se las manda. Y tiene su sierva, ¿no? Agar, y le da a su esposo Agar para que tengan un hijo, y de ahí nace Ismael, ¿sí? Que Ismael era amado de Dios, dice la palabra, eh, pero no era lo que estaba en la voluntad del Padre. Y Dios necesitaba que se cumpliera lo que él había dicho, ¿sí? Eh,
Agar, esta sierva, em, estaba triste también cuando ella tiene a Ismael, porque antiguamente las siervas que tenían hijos, Aquí, no sé. sería de las mujeres que eran las dueñas de casa, eh, ellas tomaban a sus hijos, a los hijos de la sierva como propios, ¿sí? Pero bueno, Sara había empezado a tener una actitud fea y bueno, y Agar se va, se quiere ir, se va con su hijo y Dios le manda a su ángel, el ángel de Jehová dice que la visita y la hace recapacitar, le habla el Señor, ¿sí? Con el tiempo, bueno, la historia cuenta que Ismael crece y se aparta de las cosas de Dios. Vamos a leer eh, el capítulo 17, si alguien me quiere ayudar. El 1, Sí, 17:1. lo leo yo. Sí, sí, Rosita. La resurrección, señal del pacto. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. O el 2 también. A ver el 2, el 1 y el 2. Amén. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplica, te multiplicaré en gran manera. Amén, gracias. 99 años. 99 años tenía Abraham cuando se le aparece el Señor, el Todopoderoso, dice la palabra, y hace el pacto, ¿sí? Eh, Antiguamente las personas vivían más años, entonces por ahí hoy decimos, también 99 años es un montón, no sé si alguien llega, pero en ese momento ellos eran de edad avanzada, o sea, biológicamente era imposible que Sara pudiera tener un hijo, pero ahí estaba la palabra. Eh, en el 17:4 dice, este es el pacto que establezco contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Y acá vemos que hay un cambio de nombre, hay un cambio de identidad. Ya no es el Abraham ese errante que era un patriarca, que era buena persona, que creía en Dios. Ahora ya había un pacto, había otro tipo de relación. Él había tenido el encuentro con el Creador, ¿sí? Con el amado. Eh, y ya era cambiado su nombre, o sea, de ser una persona que seguramente estaba lleno de riqueza, pero no tenía lo principal, que era un descendiente, ahora pasaba a ser a uno que Dios le prometía que iba a ser infinita su descendencia. Lo que es cuando Dios te toca, ¿no? Y te cambia la condición. Y dice más adelante, en el 7, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tu descendiente. Y acá hago un paréntesis porque lo quiero comparar con el tiempo nuestro, ¿sí? Cuando el momento en que nosotros llegamos a Jesucristo, nosotros hacemos ese pacto. Y también hay un cambio de identidad, también hay un cambio de nombre. Quizás
nos seguimos llamando con el nombre que tenemos acá en la tierra, pero en el cielo y en el infierno nuestro nombre pesa, ¿sí? Ya hay una identidad en nosotros, hay un pacto, y el pacto no se rompe, y menos con el Creador, ¿sí? Amén. Eh, dice en el 10, y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir, todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Antiguamente la circuncisión era una señal de pureza, esto lo hemos hablado en otras clases, se las practicaban a todos los varones, tenía también que ver con la higiene de la persona, pero si lo llevamos al tiempo de hoy, tiene que ver con el bautismo, ¿sí? Tiene que ver con esa convicción de que somos hijos de Dios, por lo tanto, recibimos esa identidad, ese sello, ese nombre. Somos limpiados, ¿sí? Somos lavados y pasamos a ser su pueblo santo, ¿sí? Ese pueblo que a partir de ahora, a partir del pacto, es algo sobrenatural. Pero no sé si les pasó a ustedes el decir, yo recuerdo cuando hice mi oración de fe, yo pasé con todo el temor adelante y me decían, tranquila, cerra los ojos, acá no va a pasar nada sobrenatural, es simplemente una oración. Y después yo decía, no era simplemente una oración. Sí, está bien, a mí no me pasó nada en ese momento, pero yo al salir de aquel lugar era como que alguien más iba conmigo. De lo que hacía yo sabía que alguien me estaba mirando, de lo que hablaba yo sabía que alguien me estaba escuchando. Y mi vida fue cambiando porque ya no era yo sola. Había alguien sobrenatural que no podía ver ni podía tocar, pero que estaba ahí. Y había hecho un pacto y había hecho un pacto eterno. Y si bien el pastor que estuvo en ese entonces me dijo, es simplemente una oración, no es nada místico y no sé qué, y para mí fue todo lo contrario. Y yo, y este es testimonio también, yo empezaba a decir quién era, y yo a todo el mundo decía, yo soy la hija del rey. Y la gente se me reía, pero era real, real, en vivo y en directo. Y yo decía, pero yo soy la hija del rey. Y yo me lo creí que era la hija del rey. A mí nadie me vio una corona ni nada por el estilo, pero yo sigo insistiendo que soy la hija del rey, soy la heredera junto con Jesús. Y yo me apropié de ese pacto y creí ese pacto. Y yo creo que todos los que estamos acá y estamos intentando aprender, conocerlo, amarlo cada vez más, tenemos que recordar ese pacto. Amén. Con Abraham fue de esa Amén. manera, ese cambio de identidad. Abraham aumentó la fe, dice que fue contado por justicia, o sea, él se apoyó en lo que el Todopoderoso había hablado, ¿sí? Y estamos hablando que el que habló fue aquel que sopló y dio aliento de vida. El que habló fue ese que extendió las cortinas de los cielos. Ese el que hizo el cielo, la tierra y todo lo que en ella hay. El que nos creó a nosotros. O sea que eh, qué bueno que Abraham entendió y creyó. Y también, no solamente Abraham, ¿cómo es Dios, no? Porque yo esto también lo digo a modo personal. Uno sigue insistiendo y clamando por la familia, muchos que no están sirviendo al Señor, muchos que no están convertidos, no sé si les pasará en el caso a ustedes, pero Amén. yo siempre digo, si Dios me miró a mí, va a mirar a los míos, los que están conmigo. Entonces, en este caso, acá en el 17:15, también le dijo Dios a Abraham, a Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto, dice la palabra, tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Directamente se fue a lo más alto. Ni le dijo ni príncipes, ni sacerdotes, reyes, reyes. Dice que de ella iban a salir reyes, de una mujer que
para la ciencia no, no calificaba para sus empleadas, no calificaba para el pueblo. Sí, bien, la amaba a su esposo, todo lo que ustedes quieran, pero era una mujer que tenía amargura en su corazón porque no podía tener un hijo de sus entrañas, de su vientre. Entonces acá, yo en este capítulo remarqué eh, dos palabras, ¿sí? Estas dos señales, el cambio de nombre y la circuncisión. Si lo traslado al tiempo de hoy, es el cambio de nombre porque dejamos de ser una persona común y en el infierno tiene peso nuestro nombre y se los puedo asegurar que tiene peso y los demonios Amén. saben y conocen y gloria a Dios por eso. Y la Amén. circuncisión, el pacto. La palabra dice que el que creyere en Jesucristo será salvo, pero también dice que el que se bautizara será llamado hijo de Dios, ¿sí? Eso está en Juan, en capítulo 3 de Juan. Así que bueno, les voy a pedir a alguien que me lean, por favor, Romanos 2:29. Y después otro que tenga Juan 15:15. Con estos dos voy a seguir. ¿Romanos cuánto? Romanos 2:29. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. El que es judío así lo alaba a Dios y no la gente. Que lo leo de vuelta para que se entienda mejor. Dale, por favor. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío, así lo alaba a Dios y no la gente. Bien, gracias. Por lo que yo entendía cuando leía este capítulo, antiguamente se hablaba, a los profetas hablaban de la circuncisión del corazón, ¿sí? Pero tenía que ver más con la obediencia. La señal realmente del pacto, de la circuncisión que está hablando el Señor hoy, es a partir de recibir a Jesucristo en nuestro corazón y bautizarnos. Vuelvo a repetir, antiguamente la circuncisión era el corte de prepucio en el varón para la limpieza, la pureza, la santificación de alguna manera. Hoy tenemos otra manera, ¿sí? Hoy somos salvos y debemos ser limpios y debemos ser nuestro corazón, el único que escudriña, que pesa los corazones, es uno solo. Entonces, cada día el Espíritu Santo nos ayuda de alguna manera a ser circuncidados, a que nuestro corazón esté, eh, sea agradable delante de Dios, ¿sí? Y que recordemos este pacto. Eh, Cuando nace Isaac, eh, previo a esto, cuando Dios le habla a Abraham y es visitada, eh, ella se ríe porque ella duda, o sea, es como que, por un lado, uno dice, y sí, ¿qué va a hacer a esa edad una madre? A esa edad, imposible. Y ella como que se ríe y el Señor se enoja. Pero después, Isaac, el significado del nombre Isaac es risa. Y esa risa incrédula que tuvo Sara en su momento se convirtió en un gozo, en una risa, en un gozo de alegría, dice la palabra. Y ella dice, Dios me ha hecho reír, pero fue necesario que Dios reprendiera a Sara, ¿sí?
Y muchas veces Dios nos habla y nosotros por lo cotidiano de la vida pensamos, no, a mí no se me va a dar o que puede ser y dudamos. Y bueno, que Dios nos perdone a veces con la duda que a veces Amén. generamos. Vamos a, yo trato de decirles un poquito de cada capítulo, más o menos para lo que han ido leyendo, si me van siguiendo. El capítulo 18, ahí es cuando es visitada por, dice 18:10. No, voy a leer un poquito adelante, así entiende. El 18 dice, el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Manre cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. ¿Sí? Dice la palabra más adelante que él los atendió y ellos le dijeron que Sara iba a tener un hijo. Dentro de un año iban a volver y ella iba a estar embarazada. Y eso a ella le causó risa. Bien. Alguien que me lea, por favor, Génesis 18:16. (18, 16 al 18). ¿Entiende? Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí, en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor estaba pensando, le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidos todas las naciones de la tierra. Bien, gracias. Acá, bueno, cuando dice que ellos se van, dice que el Señor se calla. Y yo preguntaba, ¿no? Dice, porque en el 17, pero el Señor estaba pensando, le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué si hasta acá le había sido contado por justicia esa amistad, hasta acá había sido obediente, hasta acá había tenido mucha fe en Dios? ¿Por qué, les hago la pregunta a ustedes, a ver, ¿por qué pensaban que él iba a hacer silencio? Que no le iba a decir a Abraham lo que él estaba por hacer. ¿Cómo? ¿Por qué el Señor le iba a ocultar a Abraham lo que estaba por hacer en ese momento? De que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Qué les parece? Perdón, ¿cómo es la pregunta? Eso. La pregunta es ¿por qué Dios, por ejemplo, no le decía lo que iba a hacer? En este caso, que él iba a destruir Sodoma y Gomorra, por ejemplo. ¿Por qué Dios no le quería, hizo ese silencio, no le quería contar a Abraham de sus planes cuando había mucha intimidad entre ellos dos, porque era muy obediente, era muy justo delante de Dios? ¿Por Claro, qué? porque estaba en constante prueba, Abraham. Tal vez. Lo estaba aprobando. Bien, Dios prueba, ¿sí? Porque acá pasa algo también. Acuérdense que Dios quería destruir, Dios iba a destruir, de hecho destruyó, pero
Abraham era un intercesor. Así como tenía fe, así como confiaba en Dios y obedecía, él intercedía, ¿sí? A nosotros nos pasa cuando estamos orando por alguien, que nos dicen, hermanos, oren por tal cosa, nos ponemos a interceder. Y a veces confundimos los juicios de Dios con alguna prueba, con alguna dificultad. Y yo creo que Dios no va a mirar esa confusión que nosotros tenemos. Yo creo que Dios va a mirar el accionar. Y Abraham decía, ¿y si hay 50 justos en Sodoma, Señor, lo vas a destruir? ¿Y qué le decía Dios? ¿Qué dijo Dios? Que no. ¿Y si habían 45? Y ahí iba bajando, ¿no? Sí. ¿Y si habían 10? Entonces, Dios hace esto con sus hijos, con nosotros también. Muchas veces hace un silencio porque sabe que vamos a guerrear y vamos a pelear y vamos a ser como el niño que quiere el chupetín y que hasta cansancio se lo van a tener que dar. A veces hacemos así, pero Dios mira la obediencia y también mira esto, ¿no? Que Lot se había equivocado. Lot eligió otra cosa, no era lo que Dios quería para él y no era lo que Dios quería para sus hijas. Entonces, a veces las malas decisiones, acá yo comparo dos cosas. Por un lado, Lot, que toma malas decisiones, y por otro lado, Abraham, que conoce las malas decisiones y que sabe que la iniquidad para Dios, Dios aborrece el pecado y que la va a destruir. Sin embargo, él se pone a interceder por amor, simplemente que por amor. Y a veces somos así nosotros también. Y Dios tenía todo un plan maravilloso con Abraham y tenía que ir viendo, es como ir arreglando las cosas que hacían mal, ¿sí? Se ponen a tener a Ismael, ahí tiene que arreglar Dios porque no esperaron. Tiene que destruir Sodoma y Gomorra, ahí intercede Dios también, termina destruyendo, pero es como que Dios le demuestra que amaba, pero Dios también tiene que tomar decisiones muchas veces. Bien. ¿Se va entendiendo hasta ahí o no? Amén. Sí. Sí, sí, se entiende. Re bien. A veces lo que decía que muchas veces se confunde con algo natural, algún juicio divino. Y no está mal que estemos orando y no está mal que estemos intercediendo, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo el discernimiento para conocer en el tiempo que Dios va a hacer las cosas en nuestras vidas también. Amén. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo. Nace Isaac, vamos a ir al capítulo 21. Deme un minuto que saco la perra. Pues. Pido perdón, yo sé que esto no se hace, pero bueno, lloraba mucho. Vamos a leer, bueno, les voy a contar así como para ir cerrando, que nace Isaac, ¿sí? Llega el hijo de la promesa. Tenía unas imágenes para mostrarla, ¿puedo compartir? Así cierro con eso, Pablo, por favor. Nada, son un poquito de, Sí, como para, ahí la debe poder compartir. a ver, hace tanto que no uso esto que... tengo que ir a mí.
Mm, Hace un montón que no uso la pantalla, entonces no sé si voy a poder, ¿eh? A ver acá. ¿Ves tu pantalla? Ahí está. Sí, sí, ahí está. Ahí ya está, ya me acordé. Nada, es para tener una imagen visual. Puse unas imágenes, por ejemplo, acá. Miren acá, dice, Jehová cumple la promesa. ¿Lo ven ahí? ¿Se ve? Amén. Sí, Gloria. ¿Cómo? La, la imagen la Bien. por Ahí la dice, letra. Jehová cumple la promesa. ¿Ven ahí una imagen de alguien que estaba esperando un hijo que no llegaba y llegó? ¿Sí? Está bien, edad avanzada, todo lo que podamos decir, pero ese hijo llegó. ¿Qué pasa? Amén. Pasa un tiempo y ese niño es pedido como ofrenda, ¿sí? Y a pesar del dolor que debe significar entregar un hijo, devolver un hijo al cielo, eh, acá hubo una obediencia. Sin embargo, Dios miró esa obediencia y trajo la provisión que estaba ahí cerquita para hacer el sacrificio. Eso por un lado. Esto que Jehová destruye, ¿sí? Y Jehová destruye la desobediencia. Jehová destruye el pecado, ¿sí? Jehová destruye a las personas que no quieren buscarlo, ¿sí? Que no cumplen con sus mandamientos, que se vuelven atrás. Y está escrito que dice, mejor es no haberme conocido, dice su palabra en el libro de Hebreos. Y por último, como para que les quede una imagen, Jehová planifica. Si había una promesa, si había un hijo que iban a nacer, acá el momento de pedirlo era como que no le cerraba el cálculo a Abraham de decir cómo me va a dar un hijo y después me lo va a quitar, si iba a ser padre de naciones, cómo lo va a matar ahora, de dónde va a salir ese contar de estrellas. Y era como una disyuntiva que tenía él en lo que Dios había dicho, de lo que iba a ser y de la realidad que estaba pasando, que no coincidía con nada. Y el Jehová planifica porque en ese plan divino de Dios, inclusive estaba la esposa que iba a tener Isaac, ¿sí? Su hijo, y que iba a ser utilizado el siervo, el mayordomo, que la fue a buscar, y bueno, ahí aparece Rebeca con toda la historia, ¿sí? Que traía agua, que era de otro lugar, y Entiendo que absoluto. inclusive le iba a dar de beber hasta los camellos. Yo investigando, ¿no? ¿Cuánta agua toma un camello? Y dice la estadística que hasta 100 litros. Y no me imagino una Rebeca con el cántaro llevando 100 litros de agua para un camello. No sé cuántos camellos eran, pero imposible. Sin embargo, la Biblia dice que era hermosa en todos sus aspectos. Y bueno, y Dios así continuó planificando y hoy estamos acá. No sé qué tiene para nosotros, qué plan tendrá, Amén. sé que es maravilloso. Y bueno, hasta acá, Pablo. Si faltó, pido disculpas y bueno, gracias por Y escucharme. bueno, la verdad, Gloria, muy bueno. ¿Sí? Muy Amén. enriquecedor. Bueno, entonces, dudas, preguntas, inquietudes, acá la tenemos a Gloria. Si alguien quería preguntar algo ahí de los capítulos, esa fue la que ha preparado el tema hoy. Bueno, nos vamos a las preguntas, ¿sí? Teníamos 5 preguntitas ahí. Recordemos que la idea de las preguntas es por ahí hacer hincapié en temas que por ahí nos ayudan en lo que viene de la lectura bíblica o en algo trascendente ahí, tal vez en nuestras vidas. Génesis
Vamos con la primera, ¿sí? La primera, no sé si ahí la tienen a mano, está en Génesis 16, ¿sí? Capítulos 16, versículos 13 y 14, ¿sí? Si alguien lo puede leer, Génesis 16, versículos 13 y 14. Y la pregunta es, ¿cuál nombre de Dios se revela en este pasaje? ¿Quién lo Como puede el Señor, decir? Sí, como el Señor, como el Señor le había hablado a Agar, le puso nombre el Dios que me ve. Pues se decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Codes y Beret se conoce con el nombre de pozo del viviente que me ve. así es. Muchas gracias, así es. Y alguien, tal vez en la versión NBI, ahí en la aplicación que tenemos en el celular, tal vez alguien haya apretado ahí la letrita. ¿Y cuál es la palabra que aparece para decir el Dios que me ve? O el Dios que todo lo ve. ¿Alguien encontró el nombre ese? Es un nombre de Dios que se usa por ahí en algunas oraciones. Roy, Jehová. Jehová. el Dios Jehová. que me ve, Roy, Ahí está Marcela, ¿sí? Como lo dijo Marcela, Roy, ¿sí? No sé si será Roy, Roy, ¿sí? Bueno, pero es un Roí. nombre de Dios que aparece, ¿sí? Eh, Hay varios nombres que aparecen, acá el Dios que me ve, el Dios que me oye, aparecerá en alguna otro, Dios proveerá, ¿sí? También. Bueno, pero acá hay uno en particular, que es este que nombró Marcel. Bueno, ese es el Génesis 16. Después en Génesis 18, que Gloria ahí lo tocó ese tema, Génesis 18 es la visita que recibe Abraham de estos tres varones, dice. Bueno, la pregunta es, ¿quién es uno de los tres varones que está visitando a Abraham? Yahweh. ¿Cómo, José? Porque dice claramente, dice que fue el Señor, Así es. pero luego dice que fueron tres hombres. Ujú. Muy bien. Eh, eh, ese dice después, bueno, ya acá dice que es la aparición del Señor Jesús, porque el Señor, o sea, era Jesús. Sí, era Dios, ¿sí? Era Dios uno de los tres. ¿Mm? Eh, era el Señor uno de los tres. Era Dios quien se presentó. eh, Porque Jesús también estuvo, está y estará, ¿no? claro, entendiendo que, bueno, o sea, en la Trinidad, digamos, Dios está presente siempre que uno de ellos esté presente, digamos. ¿Mm? Pero bueno, ahí recalcamos entonces que uno de los tres personajes que se aparecen es justamente Dios, que es aquel que se queda hablando con Abraham, que era lo que Gloria estaba diciendo, eh, negociando de alguna manera cómo iba a ser la destrucción de Sodoma y Gomorra. Mientras los otros dos fueron y los recibió Lot en Sodoma, hubo uno que se quedó, que justamente ese es nuestro Señor. ¿Mm? Esa es, Eso es importante para el entendimiento del pasaje. ¿Sí? Dios estaba hablando justamente con aquel que le consideraba su amigo, ¿sí? A Abraham. Y ahí aparece un texto, la pregunta 3 va referida a algo que importa mucho después para la historia de Israel. O sea, este suceso que ocurrió cuando Lot escapa con su esposa en principio y con sus dos hijas de la destrucción. Luego, las dos hijas ¿sí? Tienen relaciones con su padre, con Lot, y a partir de ahí salen dos hijos que generan conflictos a lo largo de toda la historia de Israel. Por eso Génesis, sí, no está ahí ubicado, pero es. La pregunta 3. ¿Quiénes son los hijos de Lot o qué Lot tiene con sus hijas? ¿Quiénes son los hijos? Moab y Benamí. Bien, bueno.
Y ahí decía la consigna si los pudieron ubicar en un mapa. Pudieron ver en un mapa de Israel, o sea, de los que se dicen de Palestina, un mapa del tiempo de las 12 tribus. A ver si ahí les puedo compartir. Sí. Ujú. Bueno, esta pregunta tiene que ver con lo que será la lectura. A ver si lo puedo correr. Ahí. Acá. Bien, en este mapita entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los moabitas, ¿sí? Y acá está la tribu de Amón. Bueno, estas son las dos tribus que se generan a partir de estas relaciones, ¿sí? Y que son de continuo conflicto para Israel. Bueno, ahí recordemos, aprovechando el mapa, que cuando Israel va a entrar a su tierra prometida, entonces lo hace por acá por donde yo estoy mostrando las flechitas, ¿sí? Tuvo que rodear este lugar que es la tierra de Edom, ¿sí? Los descendientes de Saúl, y tiene que llegar aquí, digamos, por el lado oriental de el mar, ¿sí? Del Mar Muerto, y llegar hacia la tierra de Israel, acá cruzar el Jordán, y ahí se encuentra Gilgal, que es donde hace su asentamiento, digamos, Josué. Pero bueno, eso es lo que queríamos mostrar. Entonces después aparecen historias como, por ejemplo, la de Ruth, que es moabita. Bueno, acá se ubica, y varias guerras que vamos a leer después con estas dos naciones que están de este lado. Bueno, a eso se refería la otra pregunta. Y eso sin entrar, digamos, en los significados que por ahí alguna vez lo compartimos, que aparecen en números, cuando tienen problemas con las mujeres moabitas, y allá por números 22, alguna vez los leímos, con Balac, Balaam. Bueno, toda una historia que ya la leeremos en su momento. Bueno, punto 4, y este era para investigar. Génesis 22:2. Y ahí sí le pido si alguien puede buscar Segunda de Crónicas 3:1. Segunda de Crónicas 3:1. En Génesis 22:2, ¿sí? Ahí ocurre un suceso. Y entonces la pregunta es, ¿qué significa Moriah? Yo lo escribí así como aparece en la NBI, pero generalmente termina con H esa palabra. Entiéndase que es una traducción al castellano. Bueno, ¿pudieron encontrar qué significa Moriah? Ordenado por el Señor, Ujú. Bien. ordenado o considerado por el Señor. Ujú. Yo, primo, lo que pude encontrar es una variedad de montañas, ¿puede ser? En una región. Sí, 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 sí. Bien. O sea, se refiere a un lugar, ¿sí? Bien. Claro, sí, Es un sí. lugar, pero es un lugar en especial. Ahí va. Es donde, ¿qué ocurrió en la vida de Abraham en ese lugar? Que lo hemos leído esta semana. Fue a Para hacer el sacrificio de su al hijo. sacrificio de su hijo. Así es. Ahí fue a sacrificar a su hijo. Y ahí es donde Dios le provee de un cordero para que él lo pueda sacrificar en lugar de su hijo. ¿Alguien tenía ahí Segunda de Crónicas, como habíamos dicho, 3:1? Dice, Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el monte Moriah, en Jerusalén, donde el Señor se le había aparecido a su padre David. Lo construyó en el lugar de David, que David había destinado, esto es, en la parcela de Araúna, el Jebuseo. Bien.
ese mismo lugar que muchos años antes Abraham tuvo esa experiencia con su hijo, es justamente donde Dios le muestra a David, primeramente, que debe construir el templo. Es el lugar donde justamente Salomón construye el templo, ¿no? Agregándole por ahí a lo que ustedes ya compartieron, ¿sí? Moriah también significa el lugar de enseñanza o el lugar de culto. Lugar de enseñanza porque es el lugar desde donde el Señor enseña, desde donde justamente Abraham le mostró, ¿no? Y lugar de culto porque recuerden que Dios había dicho, o sea, todavía no lo leímos en este año, pero Dios había dicho que les iba a mostrar un lugar donde ellos tenían que ir a adorar. Se lo mostró a David dónde tenía que hacer el templo para que su hijo después lo hiciera. Ese es el monte Moriah, ¿sí? Donde, lugar en especial, un monte, ¿sí? Donde Dios muestra, donde Dios enseña. Y para terminar la consigna, ¿cuál es ese lugar hoy? ¿Qué hay en ese lugar hoy en el 2023? Esta es la religión cristiana de los Sí, musulmanes. se escucha muy bajito, Aldo. ¿Cómo? Se escucha muy bajo. Ahí actualmente es el lugar de conflicto porque hay tres religiones, que es el Jerusalén mismo, ¿no? Donde está dividido. Bien. Pero ¿qué se cree? O sea, donde antiguamente se cree que estuvo el templo, o sea, no hay la certeza porque justamente es un lugar de conflicto, pero físicamente hay algo ahí hoy. Hoy está la mezquita. Así es. Exacto. Claro. Está la mezquita. La mezquita esa. Todavía no, ese es el conflicto que hay ahora, que hasta que no, porque desde ahí va a surgir la guerra. O sea, supuestamente va a surgir la guerra de ahí para que ellos puedan construir el templo de ahí. Porque es un lugar sagrado de los musulmanes. Bien. Bueno, ese lugar que pertenece ahí a esas religiones, bueno, ese es el monte Moriah. Es decir, para Dios, proféticamente, es un lugar muy importante, ¿sí? Fíjense cómo lo respetó desde Abraham hasta Salomón, ¿sí? Y cómo las promesas están dadas, varias profecías referidas a ese nuevo templo que todos esperemos en algún momento poder llegar a conocer. El nuevo templo que hay que deben hacer los judíos, ¿no? Bueno, esa es toda la historia, o mucho más profundamente, del monte Moriah. Hoy entonces es donde se cree que estuvo el templo, porque no se puede excavar ese lugar, porque es un lugar de conflicto, pero hoy está la mezquita en ese sitio. Muy bien, y así llegamos a la pregunta número 5. Este pasaje me gusta mucho en particular y habla de Génesis 28:12. Alguien que pueda leer, por favor, Génesis 28:12 y alguien que busque Juan 1:51. Génesis 28:12 y Juan 1:51. Leo Génesis 28:12. Bien, Allí tuvo un sueño en el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo, y por la cual los ángeles de Dios subían y bajaban. muy bien. ¿Y Juan qué dice? Juan 1:51. Sí. Dice, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Bien. Bien. ¿Qué relación pudieron encontrar entre esos dos versículos? Se pueden consultar diferentes versiones de la Biblia. ¿Encontraron alguna relación ahí?
bueno, que la escalera de la cual se está, ¿no? Profetizando que le profetizó a Jacob, es del Señor Jesucristo, el Cristo mismo, ¿no? Que es la escalera. Así es. ¿Sí? Como lo dijo Alba. Entonces, lo que está profetizando en el sueño, ¿sí? Jacob, y entiéndase que Jacob es el pueblo de Israel, ¿sí? Ese es Jacob, o sea, es más que un simple hombre de ese momento. Noten, cuando yo les decía en diferentes versiones, yo acá encontré en la Nueva Traducción Viviente. El versículo 1:51 de Juan dice, y agregó, hablando Jesús, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. ¿Sí? Ahí lo dice claramente en esa versión, pero justamente a eso se refiere, que Jesús es esa escalera que allá soñó Jacob muchísimos años antes. Muy bien, y así hemos llegado al